En el año 1994 aproximadamente, reuniendo varios grupos y dirigiendo por más de 30 años coros locales. El grupo cuenta hoy con 27 integrantes, trabaja a 4 voces mixtas con cantantes que vocacionalmente cumplen con los requisitos de asistencia y estudio de obras de carácter popular, folclórico y sobre todo repertorio patagónico. Lo que más nos agrada es compartir escenario con otras agrupaciones, cantantes de nuestra provincia, profesionales de diferentes puntos del mundo y organizar encuentros en nuestra región, que nos conozcan y sepan que las distancias pueden salvarse cuando hay música, canto y camaradería. Llevamos adelante la obra Canto a Santa Cruz en varios escenarios de nuestra provincia y todos los años organizamos el Octubre Coral de la Patagonia Austral, en Río Gallegos y el Calafate, donde vamos a ir mañana, con una presentación frente al glaciar Perito Moreno, maravilla de nuestra patria. Como les decía, esta es su 17ª edición. En estos 2 años de pandemia que vivimos, tratamos de seguir cantando con los trabajos virtuales y llegamos a generar el Encuentro Coral Virtual de la Patagonia en el año 2020. Seguimos adelante, nada nos detiene. Somos los anfitriones y seguimos cantando.
Hola. Hola. Sonido, cualquier cosa, después paso el número. Hola. Hola. When the night has come and the lily sun and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountains should crumble to the sea, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. Bueno, nosotros vamos a hacer dos nada más. La noche es muy larga y tenemos muchos coros que queremos escuchar. Así que le paso el micrófono a la maestra de ceremonias. El coro de adultos mayores El Despertar surge en junio de 2012 dentro del marco de los talleres de prevención organizados por Mi Río Gallegos. El objetivo es fomentar la continuidad de una vida activa y la inserción de nuestros jubilados y jubiladas en los espacios sociales y culturales de la ciudad. En el taller de canto coral, los asistentes aprenden a utilizar la voz de la manera correcta, incorporando técnicas de respiración, emisión y proyección necesarias para el canto grupal. El repertorio es elegido de la música popular folclórica argentina y latinoamericana. Desde sus inicios ha realizado presentaciones en escuelas, eventos públicos, encuentros corales y participado del tercer Festival Nacional de los Mayores 2000 en Cosquín, Córdoba, y del quinto Festival Nacional de los Mayores 2014 en Mendoza. Recibimos con un fuerte aplauso al coro de adultos mayores El Despertar, dirigido por Sabina Toledo.
Párate que te digo el volumen. La Oma es una mujer de 70 y pico de años. Vive en un monte. Niños cerquita, Ricardo. Ojos azules como el agua de los mares, porque vino de muy lejos y el cielo quedó en su sangre.
invitados, asisten a un centro cuidado para hacer un taller de prevención que en realidad es una forma de hacer que nuestros abuelitos y abuelitas, porque no les guste que digamos así, salgan de sus casas y sientan que todavía pueden hacer un aporte a nuestra cultura, ¿sí? Y en este caso está muy emocionado de poder estar compartiendo el escenario con otros coros que trabajan en nuestra ciudad. Che, no, lo que quería decir era que los niños que estén en la sala, si quieren y pueden venir a sentarse acá adelante en el piso, y allá dejamos lugar para algunos que están parados y que somos un poquito más grandes y tal vez tengan ganas de sentarse, no sé. Quizás hay lugares de este lado y bueno, armamos un grupo de niños ahí. Ahora sí, sigamos. Bueno, nos vamos a despedir con Viva Jujuy. Bailecito.
Felicitaciones al coro El Despertar. Sabina, vamos a hacerte entrega de un diploma recordatorio y de un presente. Felicitaciones al Despertar. Gracias, Sabina. Vamos a recibir a un coro de cátedra del Conservatorio Provincial de Música. Ellos son el coro de iniciación musical 1, 2, 3 y 4, dirigidos por la profesora Daniela Triviño. Bienvenidos, chicos. Un aplauso para ellos.
y acompañados por José Cabeza. Daniela, no te vayas, vení que te vamos a entregar un presente y un diploma de participación. Muy bien por esos niños que inician su camino de la música. Felicitaciones otra vez. Nos emociona un poquito porque Roxana y yo somos egresadas del conservatorio, nos recuerdan nuestras épocas de docentes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, seguimos con grupos del conservatorio. Ahora con el coro Pequeños Cantores que dirige la profesora Giselle Vivar. El coro Pequeños Cantores comenzó sus actividades en el año 2004 y se trata de un proyecto dependiente del Conservatorio Provincial de Música Reverendo Padre Eugenio Rosso de nuestra ciudad. A lo largo de los años ha participado de diversos encuentros corales, talleres y presentaciones a nivel local y nacional. Está conformado por niños de 9 a 12 años de edad que asisten a las diversas propuestas de formación del conservatorio y se constituye como una actividad extracurricular destinada a potenciar las aptitudes vocales y las experiencias corales de los estudiantes. Desde comienzos de este año, se encuentra bajo la dirección de la profesora Giselle Vivar y el profesor Gerardo Lucero como pianista acompañante. Un aplauso para los pequeños cantores.
Music is my life. Y es en inglés, así que fue todo un desafío aprenderla. Bueno, espero que les guste, es la última canción. asegurado el futuro. Muy bien, excelente. Giselle, acércate por favor que vamos a hacerte entrega de un presente y un diploma, recordando tu paso. Los pequeños cantores también fueron parte de las intervenciones que hubieron en esta semana dentro de la comunidad. Los chicos cantaron en un café de la ciudad con un éxito rotundo. Felicitaciones. Muy bien, felicitaciones nuevamente. Giselle también debuta en el Octubre Coral como directora, lo mismo que Daniela Triviño, José acompañando, realmente todos los quienes fueron nuestros exalumnos y hoy son profes. Un orgullo. Nos acompañará ahora el coro de adolescentes y adultos, también del Conservatorio Provincial de Música. Esta cátedra coral corresponde al nivel de adolescentes y adultos pertenecientes al conservatorio. Sus destinatarios participan a partir de los 15 años en adelante. Los docentes a cargo de los 3 años de cursada son las profesoras Giselle Vivar y Paola Triviño. Abordan obras de creciente dificultad al unísono, 2 y 3 voces. Cursan una vez por semana y la materia es una de las materias troncales del plan de estudios. Bienvenido, coro de adolescentes y adultos del Conservatorio Provincial de Música. Un aplauso para ellos. La primera actuación de todo el grupo, como dicen, decía Fabiana. Este grupo es de adolescentes y adultos y vamos a cantar en primer lugar Gatito Enamorado. Es un arreglo que surgió con la profe Giselle, que está acá, cada vez que nos juntamos cantamos estas canciones que son canciones folclóricas
y se nos ocurrió hacer un arreglo entre las dos y llevarlo al grupo, así que con ustedes la historia. Vamos a empezar con fiesta mapuche. Fiesta mapuche.
acercan recibirán el obsequio y el diploma de participación. Sí, mientras vienen las chicas, quiero decir que celebro el trabajo de todas estas nuevas directoras, estas jóvenes directoras que enseñan sobre nuestro folclore, sobre nuestra música, que no bajan los brazos, que esperan el Octubre Coral para presentar sus grupos. Y para nosotros es muy valioso esto, porque significa que hay una continuidad en este trabajo, que nosotros en algún momento ya no vamos a estar más dirigiendo y bueno, tenemos quién va a seguir el trabajo, así que nos parece hermoso esto. Llega el momento de uno de los coros que nos visitan en este año, el coro croata de Punta Arenas. Con el objeto de conservar el patrimonio de los inmigrantes croatas en Magallanes, rescatando su música coral, en el año 2015, el músico magallánico Jorge Shavkaletovic se abocó a la tarea de rescatar partituras, ordenarlas, clasificarlas y seleccionar algunas de ellas para interpretarlas con un coro de varones, el que fue formado especialmente para la ocasión. Así, la nueva agrupación coral comenzó sus ensayos el 13 de abril de 2015, incluyendo en su repertorio obras de música coral croata de inspiración patriótica, religiosa, profana, etc. Con el tiempo, la agrupación ha ido incorporando repertorio de otro origen, especialmente del cancionero popular chileno. El grupo se ha presentado en escenarios de Chile, Bolivia, Perú y Argentina. En 2017 grabó y editó su primer CD bajo el título Desde lejos para siempre, que recoge 15 obras de compositores croatas y chilenos, estas últimas con arreglo de su director Jorge Shavkaletovic. Un aplauso para ustedes. Muchas gracias, muy buenas noches. Este año fue un poquito complicado para el coro porque partieron para siempre dos de sus integrantes. En un año el cáncer los derrotó a ambos, uno en marzo y el otro en abril. Eduardo Manzanares y Sergio Gómez, dos grandes amigos, grandes cantantes, grandes músicos de toda la vida, de muchas jornadas de canciones, de guitarreo, de compartir la amistad, de compartir una visión de país, una visión política también. Eduardo, durante los años 70, 80, formó parte de una agrupación que se denominó Taller Alturas y que una de sus obras importantes fue la creación como taller del canto a Magallanes, una cantata que rescató determinados hitos de la historia de Magallanes. Y uno de los hitos que se rescató en aquella cantata fue la emigración, así como la tenemos ahora, tal vez un poco diferente, pero es emigración sin duda. A fines de los 1800, comienzo de 1900, comienza una inmigración hacia Magallanes desde Europa. Y ese hecho histórico que sucede cuando estos europeos, fundamentalmente croatas, alemanes, ingleses, portugueses, franceses, suizos, llegan desde tan lejos, y por eso fue el título de ese disco, Desde lejos y para siempre, porque nunca volvieron a su tierra. Y llegan, después de meses de navegación en barco, llegan frente a las costas de Punta Arenas. Primero llegan a Buenos Aires y luego van hacia Punta Arenas, hacia Magallanes, en búsqueda del oro que no fue tanto, hubo, pero no tanto. Y yo me imagino aquellos que llegaron a ese barco y mirando esta ciudad pequeña, con barro en sus calles, y sintiendo un sol frío, porque en su tierra el sol era bastante diferente. Y entonces, en este grupo Taller Alturas, en forma importante, Eduardo colaboró para la creación de la canción que vamos a cantar ahora, y que yo me permití hacer un arreglo para este grupo, para nuestro querido amigo Eduardo, y para ustedes, Tierra y Pan.
Sergio Coco Gómez falleció a los 62 años, un poquito menor que yo. Cantamos muchísimo en la juventud, en grupos folclóricos, festivales. En Cosquín fuimos varias veces al Festival de Cosquín a cantar también. Él se dedicó a la música, fue profesor de canto, gran cantante lírico, estuvo muchos años en Alemania. En Buenos Aires también estudió primero y luego se fue a Alemania. Pero de todas maneras era un gran cantante popular, un gran cantante de tangos, de zambas, el hombre que le gustaba muchísimo. Y una de sus canciones que siempre nosotros le pedíamos cuando nos encontrábamos era esta canción de Antonio Tarracorros, que también decidí hacer un arreglo para él y para esta hermosísima canción que hoy día también le dedicamos a ustedes como agradecimiento por las atenciones recibidas. María va. Hoy día tienen prohibido usar la partitura. Prohibido. Apenas la arena ardiente, María va. Calcina al monte un sol de fuego, María va. Temor bombero al mar estero, María va.
y la música de Gustavo Becerra Schmidt, compositor chileno. Esta canción se llama, o el poema que Federico García Lorca tituló Memento, que es como un recuérdate, o ten presente, acuérdate de esto. Y quiero que dice el poema, dice: cuando yo me muera, enterradme con mi guitarra bajo la arena. No quería una muerte triste, quería una muerte alegre. Seguramente todos ellos también. Con la guitarra, como se fueron como amigos. Cuando yo me muera, entre los naranjos y la hierba buena. Cuando yo me muera, enterradme si queréis en una veleta. Libertad. Cuando yo me muera, Pensé que me habían cortado el diapasón. Ya me lo han hecho. cuando yo me muera, enterradme con mi guitarra bajo la arena. Cuando yo me muera, entre los naranjos y la hierba buena. Cuando yo me muera, enterradme si queréis en una veleta. Cuando yo me muera, enterradme con mi guitarra. Yo me muera, cuando yo me muera, cuando yo me muera, cuando yo me muera, cuando yo me Y tal como se señaló en la presentación, el coro partió el año 2015 cantando música croata especialmente escrita para este tipo de agrupación. Los croatas tienen mucha tradición de canto de varones, muchísima, y hay compositores que han hecho muchas obras para este tipo de conformación, y fue lo que se rescató. Yo conseguí hasta música y hicimos mucho repertorio de este tipo. Y con ese tipo de repertorio es que nos vamos a despedir hoy día, agradeciéndoles a ustedes su presencia. Vamos a cantar una obra de Ivan Zayas, mismo compositor que ayer cantamos, Luboj. Es un canto perteneciente a una ópera tradicional que cantan los coros de varones.
Pero esta es una canción que tiene una temática totalmente diferente. La anterior era una música guerrera, música de vamos a la lucha, vamos contra el enemigo. Esta se denomina Surichitsa Mala. Sura significa muchacha, Surichitsa muchachita y Mala es pequeño, o sea, una pequeña muchachita. Entonces la historia cuenta de que esta chica estaba sola, deseando tener un novio, y entonces va por el campo recogiendo flores para entregárselas a él, y ella espera que él alguna vez encontrarse con ese novio y darle un beso. Esa canción, Surichitsa Mala, para ustedes. Muchísimas gracias al coro probado que nos visita en Pescadera, deleitándonos con su canto. Excelente presentación. Muchas gracias por lo que están escuchando. Del Sur, que nos acompañará a continuación, surge en el año 2013 por el deseo de un grupo de coreutas de formar un nuevo coro. Es así que bajo el nombre de Voces del Sur se organiza este coro vocacional.
Participaron de presentaciones a nivel local en diferentes localidades de la provincia, como así también en el país vecino de Chile, con un repertorio a 4 voces de música folclórica y popular. La dirección del grupo Voces del Sur está a cargo de Lidia Triviño y Mauricio Zapallo. Un aplauso para recibirlos. Mientras los chicos se organizan, vamos a aprovechar para agradecer la presencia de todos ustedes, agradecer a todos los coros que se sumaron a la propuesta de intervenir en diferentes locales de la ciudad, a los coros visitantes que realmente ayer nos costó mucho llegar a los departamentos y de los Río Grande. Agradecer a la Asociación de Amigos del Coro Polifónico y contarles que mañana a la mañana saldremos muy temprano hacia el glaciar para disfrutar de la maravilla mundial y cantar en las pasarelas. Ahora sí. Ahora sí, el coro Voces del Sur. Buenas noches. La primera obra que vamos a presentar con el coro es Amo Tuy de los hermanos Bermel, con un arreglo de Juan Carlos Bertone y Lidia Triviño, que soy yo. Y esta vez nos va a acompañar Lautaro con una zanca y bueno, Mauricio Zapallo en el piano.
La segunda obra de María Elena Walsh, Sin señal de adiós.
Belén, a Roxana, por tenernos en cuenta una vez más para este octubre coral, con un aleluya de Cohen. Sur, Lidia y Mauricio recibirán también su presente y su diploma. Y queremos contarles que Lautaro, coincidentemente, tiene el apellido Zampayo y es hijo de Lidia y Mauricio. Un aplauso para ellos, por favor. Se acercan en breve otro de los coros que nos visitan. Ellos vienen de Río Grande
Se llama Corresponsales del Barrio. Es una joven agrupación vocal que nace al canto en Río Grande a principios del año 2019 y trae bajo el brazo el diario de noticias del vecindario. Su repertorio recorre con libertad y respeto el extenso cancionero del Cono Sur, haciendo eje en el territorio cercano. La música latinoamericana los recibe con los brazos abiertos. La Patagonia entrega sus mejores acordes y Tierra del Fuego los cobija. Participaron en encuentros corales, festivales, conciertos y peñas dentro y fuera de la provincia. Durante la pandemia descubrieron las novedades y complejas presentaciones virtuales a nivel regional, patagónico y nacional con coros de todo el país. El creador y director de Corresponsales del Barrio es el profesor Cristian Rodríguez Errotavere. Un aplauso para ellos. Hola, buenas noches, gracias por estar. Si nos subimos a la ruta 3 desde Río Grande hacia el sur, nos llenamos de paisajes típicos de la isla. Uno de esos rincones plenos de belleza es el lago Escondido. Ese lugar promueve la imaginación y dispara todo tipo de fantasías. Eso le sucedió a Manuel Rodríguez Torrecilla, que divisó un duende azul mezclado en esos paisajes. Manuel es autor de la música y letra del candombe del Lago Escondido. Llegó a Tierra del Fuego a los 3 años junto a su papá Cristian Rodríguez y Francisco Beltrán, que junto a Juan Piscinís, que es autor del arreglo vocal, nació en Tierra del Fuego.
En nuestro ágil recorrido latinoamericano, evocamos a una mujer artista de radio, compositora, recopiladora folclórica, artista plástica y poeta. Hablamos de una referente de la música popular chilena para el mundo, Violeta Parra. Su prematura desaparición física dio vida a una figura mítica, cuyas composiciones continúan siendo recreadas en los escenarios populares. La enorme Violeta escribió una cueca que describe en detalle el uso medicinal de distintas plantas para olvidar las penas de amor. Para olvidarme de ti voy a cultivar la tierra. En ella espero encontrar remedio para mi pena. La jardinera, versión para coros de Roberto Goldar. Quiero compartirles una necesidad que tenemos como grupo, y es la necesidad de agradecer. En principio, al gremio docente de esta provincia, a DOSAC, que desinteresadamente nos permite estar alocados en su albergue, lo cual ustedes conocen igual que nosotros lo que nos ayuda. También queremos agradecer al enorme equipo de trabajo de Octubre Coral. Como dice Roxana, ella es la cara que se ve más, pero nosotros estamos comprobando día a día que tiene un maravilloso equipo de trabajo, al cual, si ustedes me permiten, quiero pedirles un hermoso aplauso.
nuestra, pero queremos hacerlo público, al Club Náutico Yoslek Hotel de la ciudad de Río Grande, que también desinteresadamente nos presta sus instalaciones para que nosotros podamos cantar, que es lo que nos encanta. Quiero pedirle a Roxana que se acerque un segundito. Roxana, por favor, y a nuestro director, don Cristian Rodríguez, que tendrá algo para decirle, supongo. Un aplauso fuerte otra vez. Vamos a entregar dos cositas. Una cosita primero es un presente para vos que tiene mucho valor porque es una artesanía propia de Tierra del Fuego, que es la cestería Selman, hecha por una descendiente de Selman, que es Margarita Maldonado, una artesana, así que la queremos mucho, así que quisimos traerte este presente que para nosotros tiene un valor enorme, ¿no? Y por otro lado, un libro que la había escrito con Margarita, que ella te lo manda de regalo, y lo que hace tiene que ver con toda la cultura de los Selman, que es el pueblo originario de allá de nuestra provincia. Uno de los mágicos trucos de la música es situarnos en segundos en diversas geografías o imbuirnos de profundas sensaciones. Es así que llegamos al Caribe, a ese calor para gozar. No tiene fronteras, es libre. No tiene banderas, de todos. Es el Son Montuno de Juanito Márquez, versión coral de Mario Esteban.
Gracias por los aplausos antes. En nuestro imaginario recorrido por los caminos musicales de nuestra América Latina, navegamos hacia la isla de Cuba y comenzamos a escuchar el ritmo musical que los hace mundialmente conocidos, el cha-cha-cha. Letra y música del flautista cubano Richard Egues, adaptación del arreglo hecho por Cristian Rodríguez. Entre frijoles, papa y ají, en la bodega se baila así, el bodeguero. El bodeguero siempre está siempre cha cha cha, siempre en su casa está bodeguero cha cha cha, vete a la esquina y lo verás siempre se rica, anda enseguida. Nuevamente en el Octubre Coral. Muchísimas gracias. Nos acompaña a continuación otro de los coros visitantes, en este caso el coro italiano de la ciudad de Punta Arenas, dirigido por Joshua Obernoven Martini, que será quien presente el parte. Bienvenidos, coro italiano de Punta Arenas. Lo recibimos con un aplauso.
Buenas tardes, buenas noches. Un placer nuevamente estar en este encuentro. Gracias Rosana, gracias Coro King por la organización, por sostener estos encuentros tantos años y también por ahora retomarlo, que ya esta pandemia se fue o se está yendo, no sé qué fue, pero ya estamos en otra etapa y tal cual nosotros de a poquito el año pasado fuimos retomando algunos encuentros allá. Bueno, estamos muy felices de poder venir después de muchos años a Octubre Coral. Hemos participado, creo que en las primeras versiones vinimos a muchas y ahora ya estamos de nuevo aquí y esperamos que el otro año repitamos el plato y así sucesivamente. Bueno, vamos a partir con el coro italiano. Nosotros somos el coro italiano de Punta Arenas, del Círculo Italiano, y hacemos un repertorio variado entre obras italianas, clásicas, doctas, de origen popular o docto, de la ópera, una variedad de música italiana y también música chilena, música folclórica latinoamericana, folclore argentino, que también lo tenemos muy cerca, como muy parte de nuestra cultura también en Magallanes. Así que de esos repertorios vamos a interpretar 4 obras hoy. Vamos a partir con Nessun Dorma. Nadie duerma. Al alba venceremos, dice al final. Y en pandemia justamente muchos coros, muchos grupos del mundo versionaron esta obra justamente por este mensaje final. Este es un arreglo que traté de hacer para este coro, adaptarlo, y vamos a interpretar con mucho cariño entonces Nessun Dorma.
folclore italiano. De Rossini haremos el Carnaval de Venecia. Y continuamos, ahora nos vamos al folclore chileno primero, de Rolando Alarcón. Vamos a hacer Los Cachitos de la Luna.
Muchísimas gracias. Bueno, nos vamos a despedir con una canción muy buena que vamos a cantar todos y todas, pero no la voy a anunciar. Solo la van a cantar.
institucional Coro de Conservadores y comprobado por el Consejo Federal de Educación en el año 1996. Desde el 2010 hasta la actualidad, la función de directora del Coro queda a cargo de la profesora Paola Trujillo. Hoy el proyecto tiene 26 años y debido a la trayectoria de sus coreutas y las necesidades institucionales en el ámbito coral, hicieron que este coro supere la edad juvenil, que inicialmente era entre 13 y 18 años, y se convierta solo en este proyecto institucional, un grupo conformado por estudiantes de todos los niveles de la institución, 4 años de iniciación musical, nivel medio, ciclo de adultos, profesores de la casa, estudiantes del profesorado de música de Lisa y personas de nuestra ciudad. El repertorio que aborda son obras a cuatro voces mixtas, de dificultad creciente y de todos los géneros. Esto es posible ya que conviven en un mismo grupo coreutas que tienen poca experiencia junto a aquellos que tienen una trayectoria de muchos años en la actividad, lo que permite que sus integrantes interactúen vocal y socialmente, potenciando el trabajo en comunidad. Este nivel académico se ha logrado gracias a la conformación del grupo profesional compuesto por su directora, 4 jefes de cuerda y un instrumentista acompañante. Ha representado al Conservatorio de Música y a la provincia en numerosos escenarios locales, provinciales e internacionales. Bajo la dirección de la profesora Paola Trujillo, han visitado Mar del Plata, San Luis, Catamarca, Río Negro, siendo el último viaje de la agrupación a la ciudad de San Julián, participando en el concierto de la cantata Canto a Santa Cruz junto a distintos coros de la provincia. Proyecto Coro del Conservatorio Provincial de Música a cargo de la profesora Paola Trujillo. Buenas noches. Vamos a finalizar este encuentro entonces con 2 obras. Gracias a Coro Ónica por la invitación, por mantener este espacio, por confiar en mí para los talleres este año. Así que bueno, vamos a hacer una obra. Este año se cumple 40 años de la Guerra de Malvinas. Quisimos hacer un arreglo con los profesores del proyecto de la Zamba de las Malvinas. La letra es de Juan Pablito, la música es de Roberto Casal, y bueno, el arreglo es mágico. Y después vamos a terminar con un arreglo de la canción folclórica elaborada de
está trabajando haciendo sonido en algún lugar hoy. Entonces dudábamos si hacer la que sigue, que es la vieja. Así que, así como improvisándola, no, pero hace, toca, ¿viste? Hace de todo. Así que, así como que ustedes se hacen los sorprendidos, voy a hacer un anuncio acá. No hacemos corte de... La vieja. Esta chacarera nunca ha nacido en Salamina, se ha criado en las guitarras del sol y Cachilo Díaz.
Paola vas a recibir el diploma, Sergio y el presente. No se vayan. Muchas felicitaciones, chicos. Y ahora, después de la foto, vamos a invitar a todos los coros participantes que se acerquen para que juntos podamos entonar el canto común que cerrará este 17º encuentro de Octubre Coral, organizado por la Asociación Amigos del Coro Baónique. Gracias a todos los que nos acompañaron, a los comerciantes y amigos que apoyaron esta iniciativa y a todos los coros que se sumaron. Por favor, todos para cerrar este encuentro. Muchas gracias. Vamos.